Gastón Utrera, economista titular de Economic Trends. Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Gustavo, muy bien. Bueno, es una fecha especial de balance, por supuesto, ¿no es cierto? Porque está a punto de empezar el 2018, hay algunas cosas que en economía se han realizado, otras están pendientes. ¿Cuál es el balance tuyo? Bueno, en términos de resultados macroeconómicos, la economía creciendo, va a terminar el año creciendo alrededor de 3%, un poco menos tal vez en los números oficiales, un poco más tal vez en números privados, pero va a haber terminado creciendo frente a la caída de actividad económica del año anterior, y la inflación va a terminar en un número mucho más alto del esperado, por lo menos por el gobierno, va a terminar bastante cerca de 25%, y eso es un problema, por ejemplo, para defender la política monetaria, la política antiinflacionaria. Claro, lo que pasa es que encima es un mes donde vienen actualizaciones otra vez de servicios públicos. Sí, por eso el número de diciembre en particular va a terminar siendo alto, pero más allá de esas cuestiones puntuales de distintos meses del año, que ocurre siempre en épocas de alta inflación, en que no todos los precios se mueven al mismo tiempo, entonces todos los meses encontramos algo en particular que subió más que el resto, pero a lo largo del año lo que ha ocurrido es más de lo mismo de lo que hemos visto durante los últimos 7 años y que hemos hablado acá decenas de veces, que es una inflación muy estabilizada en torno al 1,8 o 2% mensual desde hace 7 años, con la excepción de los periodos posteriores a las dos grandes devaluaciones, la de Kicillof en enero de 2014 y la de Alfonso Prat-Gay en diciembre de 2015. Después de esos periodos hubo inflación alta durante varios meses, pero después convergió de nuevo a estos, claro, a estos niveles. Esa maldita inflación núcleo que está ahí y que ni con un taladro lo podés porfiar. Bueno, es un fenómeno que en economía se denomina de inercia inflacionaria, que es muy marcado en estos niveles de inflación, por eso es propio de la economía argentina y no tan frecuente de ver en los libros de economía, que es cierto o son ciertos círculos viciosos de índole no monetaria, así que no tienen que ver con lo que hace el Banco Central, de, por ejemplo, salarios que suben porque suben los precios y después precios que suben porque suben los salarios, o círculos viciosos también relacionados con las expectativas. Mira, tenemos el ejemplo clarísimo aquí en Córdoba de lo que pasa con los municipales. Yo no creo que haya en el mundo un acuerdo de esas características, ¿no? Es decir, todos los meses un aumento. Bueno, también probablemente tenga que ver, habría que preguntárselo a la gente de la municipalidad, con este compromiso que asumieron las provincias y que deberían asumir también los municipios de mantener constante en términos reales el gasto salarial para que el aumento de recaudación que eventualmente se dé con aumento de actividad económica no vaya a pagar más salarios, sino que vaya en todo caso a reducir déficit allí donde lo haya o para reducir presión de tasas municipales, con lo cual puede llegar a tener un sentido, pero también es peligroso en caso de que en algún momento la actividad económica vaya para abajo, porque eso va a sostener el gasto salarial. Ahora, pero yendo a la macroeconomía, estos círculos viciosos que también se dan con expectativas, es decir, todos creemos que la inflación va a ser de 25% anual, todos tratamos de ajustar precios y salarios por ese porcentaje, la inflación muy probablemente termina en ese nivel y termina entonces regenerando el proceso. Ese tipo de proceso que ha estado, como te decía, muy marcadamente durante los últimos 7 años y ha estado durante este año sin ninguna duda, hace muy difícil bajar la inflación y muy difícil bajarla pensando que solo puede bajarse a fuerza de tasas de interés, que eso es lo que el Banco Central debería haber aprendido durante este año, a pesar de que la conclusión que saca el Banco Central es que en todo caso fue poco monetarista y tendría que mantener más tiempo altas las tasas de interés y casi sin lugar a dudas eso es lo que va a hacer. Bueno, sin querer un poco con el chascarrillo que te estaba haciendo yo sobre los municipales, hemos tocado un tema que indudablemente es fundamental en la vinculación con el gasto público, ¿no es cierto? Porque, es decir, gasto público, inflación están absolutamente de la mano por la necesidad de financiamiento que tiene el Estado, porque los dólares que trae desde afuera los tienen que convertir en pesos, es decir, tienen que tomarlos vía LEVAC, toda esta voltereta. Pero dentro de todo esto está el pacto fiscal y el compromiso con las provincias. Mi pregunta es una pregunta que se cae de Maduro. ¿Van a cumplir las provincias con los compromisos asumidos o van a salir de joda? Ese es el tema, lo digamos en cordobés. ¿Qué pensás? Bueno,
el gran compromiso que asumieron las provincias es contener el gasto en términos reales y empezar a bajar la presión tributaria, especialmente de impuestos distorsivos como los ingresos brutos. Lo que consiguieron las provincias con este acuerdo es no perder fondos ahora y tener esos compromisos hacia adelante. Con lo cual, desde el sector privado habría que, de alguna manera, marcarle la cancha a los distintos gobiernos provinciales y municipales para recordarles el compromiso de bajar la presión tributaria, porque por ahora no resignaron nada en la mesa de negociaciones. En ese sentido, ha avanzado más el gobierno nacional, planteando ya una secuencia de cambios tributarios en los próximos 5 años, que podemos discutir si es mucho o poco, pero por lo menos ya generó sus propios compromisos y viene trabajando muy arduamente con la reducción del gasto público nacional. Eso que ya ha hecho la Nación, todavía no lo han hecho las provincias, entonces cabe dudar de la efectividad de todo esto porque las provincias todavía no hicieron absolutamente nada. Claro, que no lo han hecho nunca. Y estoy pensando en que hay un país donde, por supuesto, tenemos una franja, donde es todo amarilla, y después otras provincias donde el peronismo ha ganado, pero en porcentajes muy inferiores. Entonces, a lo mejor durante el año 2018 se envían los deberes o más o menos. Pero en cuanto se acerque el 2019, dicen, no vamos a querer repetir, ahora está en juego la gobernación. ¿Y qué es lo que hizo Rodríguez Sá en San Luis? Revirtió 40 puntos, repartió colchones, mira, un poco más repartida la ancha. Contra esa efectividad del gasto coyuntural en medio de una campaña, casi no hay compromiso que pueda resistir el tiempo. Sí, creo que hay algo positivo dentro de todo esto, que es el hecho de que se haya empezado por lo menos a discutir la baja de presión tributaria en las provincias, la contención del gasto para que con crecimiento económico vaya reduciéndose el tamaño del Estado. Hace 2 años no estábamos discutiendo eso y hasta era difícil pensar en llegar a una instancia como esta. Ni se discutía. Vos viste que apenas terminó la elección, el gobernador de la provincia jugó rápido frente a otras provincias, bajando este famoso ingresos brutos a industrias de extraña jurisdicción. Es cierto que seguramente sabía que la provincia de Buenos Aires lo iba a hacer y se le iba a anticipar, y seguramente no quiso que se le anticipara a alguien como cuando le generaron presión para que bajara ingresos brutos a los créditos hipotecarios, y primero dijo que no, adelante el presidente, y después tuvo que decir que sí. Entonces ahí claramente ha habido lógica política para esa movida, pero que justamente la lógica política lleva a bajar impuestos y no a subirlos es casi, te diría, una novedad en los últimos años, con lo cual frente a ese escepticismo que planteabas, también yo tendría en cuenta que por lo menos se están discutiendo ciertas cuestiones. Se está discutiendo ahora cómo hacer en general en las provincias para bajar impuestos distorsivos como ingresos brutos y en todo caso compensarlo con impuestos patrimoniales como inmuebles. Se está pensando de qué manera bajar ingresos brutos en las actividades intermedias para que termine incidiendo en todo caso en la etapa final y se transforme prácticamente en un impuesto a las ventas. Es decir, hay cosas en discusión que tenemos que tratar quienes estamos fuera de los gobiernos y quienes estamos en el sector privado, de recordar que está pendiente esa agenda y plantear o sugerir formas de hacerlo, porque claramente son cosas que hay que hacer y que ahora están por lo menos en discusión, y creo que es algo positivo. Y lo más importante, Gastón, junto con todas estas medidas que toman, es de una vez por todas terminar con la economía en negro, o por lo menos reducirla, porque sabemos que casi un 50% de la economía de este país está en negro. Es decir, hay un 50% de giles que son los que pagamos los impuestos, y hay otros que se hacen los burros, ¿viste? Bueno, ahí hay claramente una oportunidad para poder bajar la presión tributaria sin agrandar déficit fiscal a nivel nacional y sin complicar las cuentas provinciales y municipales. Ese es el meollo de la cosa. Solo que hay que ser muy inteligente en de qué manera y con qué secuencia hacerlo, porque ningún ministro de Economía te va a firmar una baja de alícuotas impositivas contra la promesa de que va a aumentar la base imponible con más actividades que ahora están en negro pasando en blanco, porque cualquier ministro de Economía sabe que firmando eso al otro día le cae la recaudación, porque el efecto de las menores alícuotas es cierto e inmediato, y la compensación con mayores bases imponibles es teórica, incierta, a futuro. Entonces hay que ser cuidadoso con la secuencia. Para eso,
conviene dejar de mirar el problema de la economía en negro desde un punto de vista macroeconómico, si querés, es decir, mirándolo desde arriba y empezar a mirar sector por sector. Por ejemplo, ¿qué encontrás en un sector donde ya se empezó a hacer esta tarea, que es el sector de la construcción? Encontrás que hay 2/3 de asalariados en negro y 1/3 en blanco. Claro. Tanto en la provincia como en la nación, ahí prácticamente no hay diferencias, y que esos 2/3 de asalariados en negro están concentrados en un 60% en empresas de 5 o menos empleados. Claramente ahí está el problema. Entonces, con esos números uno podría discutir si hay chances de incorporar, aunque sea parte de esas empresas que están en negro, a la economía formal. Bueno, tendríamos que analizar de qué manera, con qué instrumentos y con qué secuencia a medida que se van incorporando la economía en blanco y van aumentando la recaudación. Esa recaudación adicional se usa para bajar impuestos a los que están en blanco y no para que el Estado los siga gastando, porque si no terminaríamos incorporando más empresas a la economía en blanco, donde el sector público en los distintos niveles termina asfixiando con gran presión tributaria. Por supuesto, si uno llegara a la conclusión de que ese tipo de empresas es casi imposible incorporarlos a la economía en negro, bueno, tendremos que buscar otras maneras y no perder el tiempo con eso, pero mirándolo de esta manera, sector por sector y bien de manera microeconómica, uno puede identificar entonces cuál es la magnitud del problema y qué instrumentos en todo caso permitirían hacer este paso de la economía en negro a la economía en blanco. La secuencia es muy importante porque si primero incorporas empresas a la economía en blanco para después poder bajar las alícuotas, probablemente termines asfixiando a muchas empresas y comercios pequeños que están en la informalidad porque no pueden hacer frente a la carga fiscal. Y si uno primero bajara las alícuotas para que sea pagable el sistema tributario y después incorporarlos, terminaría perdiendo recaudación o comenzaría perdiendo recaudación y agrandando el déficit fiscal. Entonces, la secuencia en que uno puede hacer ese paso es claramente ¿Qué es lo que importante. es primero, si la gallina o el huevo? ¿No? Como es muy difícil empezar por cualquiera de los dos, habrá que hacer algo gradual, donde a medida que se van incorporando empresas a la economía en blanco, se va bajando la presión tributaria y así sucesivamente. Muy difícil de hacer, pero claramente tenemos que pensar formas de hacerlo en cada uno de los sectores, porque si no, seguimos en el círculo Textiles, vicioso. calzado, donde mire. Una sola pregunta para el final y te pido una respuesta corta. Para el 2018, inflación, dólar y gasto público, ¿cómo lo ves? Inflación muy probablemente en torno al 20%, no mucho menos de eso, porque hay claramente mucha inercia inflacionaria, como hablamos, y la inflación este año va a terminar más cerca de 25% que de 20%. El dólar va a seguir seguramente corriendo por detrás de los precios. Sobran muchos dólares por toda la deuda que tiene que colocar el Estado. Sobran dólares además por la política antiinflacionaria de altas tasas de interés que atrae dólares financieros, y con lo que quiere hacer el gobierno de colocar menos deuda en dólares y colocar más deuda en el mercado interno en pesos, como quiere hacer con las aseguradoras, eso tiende a subir tasa de interés y de nuevo atrae dólares financieros, con lo cual sobrando dólares por todos lados es muy difícil que le gane a la inflación, lo cual sigue profundizando el atraso cambiario. ¿Gasto público? Y gasto público nacional seguramente va a seguir bajando en proporción al tamaño de la economía, como ya viene ocurriendo, a fuerza de bajar subsidios económicos contra tarifas. Sí, seguro. Eso lo viene haciendo, lo ha hecho durante este año y sin duda lo va a seguir haciendo el año que viene, y algo eventualmente por mantener bajo control el gasto, mientras, estamos hablando del nacional, mientras aumenta la actividad económica. Entonces podría seguir esta baja del gasto que viene ocurriendo, solo que viene ocurriendo de manera muy lenta. En todo caso, la discusión es si no debería ser más acelerado o no, y eso, como es una decisión discutible en cualquier punto que se ubique el gobierno, siempre es criticable, y por eso se lo critica al gobierno, vos sabés muy bien, por izquierda y por derecha, y eso va a seguir ocurriendo en 2018. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Gustavo.